Acción. Buenas tardes amigos, buenas tardes y buen domingo. Hoy aquí en España que estamos de elecciones, hoy se eligen diputados y senadores. Yo ya fui a votar, porque a pesar de, además de ser argentino, que es mi tierra donde yo nací, soy también español. A pesar de mi acento que no es muy español, pero bueno, aquí estamos. Seguimos entonces con el tema del SLAP. Esta es la tercera entrega y creo que va a ser la última, igual habrá una más. Le repito, muchas gracias por los saludos, por las preguntas, por las inquietudes que muchos suscriptores tienen con respecto a dudas con el tema de instrumentos. Una cosa muy importante que me preguntaron, el tema del calibre de las cuerdas. El calibre de las cuerdas, la mayoría de slappers utilizan el calibre 0.40, significa que la primera es un poco más fina que una 0.45, pero bueno, como bien contesté a uno de los suscriptores cuando me lo preguntó, la 0.40 es un poco más suave que la 0.45, la 0.45 más gruesa que la 0.40, lógicamente. Yo utilicé años atrás 0.35 también, porque el bajo termina siendo muy, muy blando a la hora de tocar, sobre todo a la hora de las notas fantasmas y todo este tipo de cosas. El dedo sale muy más rápido de entre las cuerdas y no se traba. Pero hay bajos, por ejemplo este que yo utilizo 0.45 y el instrumento es... ¿Ves? Para hacer esto no hay ningún tipo de problema, no es que se pone duro. Hay bajos que el 0.45 para hacer esto, te quedan los dedos ahí pegados porque hay que hacer mucha fuerza, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir viendo hoy algo ya que tiene que ver con lo que habíamos visto antes, que era el tema de los slaps y la mano izquierda, del tap y todo este tema. Y vamos a empezar viendo esto que estaba tocando, que es un riff vamos a utilizar varias cosas, que son los golpes de la mano izquierda, de la mano derecha, también los ligados, ¿no? Usar la mano izquierda para, ¿no? Como habíamos hecho la otra vez, ¿no? Que era la mano derecha que sube y baja y la izquierda que va haciendo el tap o los ligados. Este ejercicio no está en mí, eso es lo curioso y lo interesante, porque la mayoría de ejercicios, muchos que te pasan por internet o que te pasan por libros, están hechos en mí porque es más fácil, ¿no? Por la cuarta al aire. Este está en sol. Entonces el ejercicio va a ser así. Aquí lo que estoy tocando es sol. Empiezo tocando el sol, pero vamos por partes. Entonces toco el sol, eso es un golpe de derecha, ¿no? Hago golpe de derecha, pop mudo, izquierda y vuelvo. ¿Ves? Hago entonces la nota al aire, la nota en el traste 3 de la cuerda 4, después un slap mudo, ¿ves? Y después acabo con un ligado que hace si bemol do, en la cuerda 3. Vale, entonces seguimos. Esto lo que habíamos hecho era parecido a lo que hacíamos aquí, ¿no? Que es la cuerda al aire, que sería re, do, estoy tocando. Hago el pop, la mano izquierda que va a hacer esto, después el slap otra vez sobre re, y otra vez el pop, el tap con la mano izquierda. ¿Ves? Ese es el efecto que da cuando lo vas tocando. Entonces, y otra vez el principio, sol, izquierda muda, el pop mudo,
Aquí lo que estoy haciendo es pop, izquierda y derecha mudas, hacer esto, ¿no? Esto es fa sostenido, sol, entonces sería ¿se entiende? Entonces lo que voy haciendo es, entonces, sol, eso es un ligado que hace si bemol do, ven que cruzo, lo que estoy haciendo ahí es slap y el pop, y el slap y el pop sobre la cuerda segunda al aire. Siempre está el... Entonces, esa es la primera parte. Y la otra parte. Eso es la primera al aire. Tapeo a la nota re, que es la cuerda, el traste 5 de la cuerda 3. Hago pop al aire, izquierda la nota re, otra vez re, y después hago fa sol sobre la cuerda 2 y la primera al aire. Perdón. Esta es otra salida que sería la primera al aire. Tapeo la nota sol del traste 10 de la cuerda 3. Lo mismo hago. Y ahí hago, sería si bemol. Si bemol. Y si. O la sostenido si. ¿Vale? Entonces una de las salidas es y la otra. Esto es un lick, digamos, donde estamos practicando lo que habíamos visto y en sol. No puede ser. Bueno, esto sería un lick que lo podemos ir tocando en sol y estamos usando solamente, estamos tocando solamente la segunda al aire. Si lo toco en la, por ejemplo, está bueno también porque hace el efecto del unísono de la cuerda 2. Si lo toco en sí sonaría... ¿Por qué funciona esto? Porque estoy tocando, si lo toco en la, re es la cuarta de la, o sea, está dentro de la. Si hablamos de la menor, ¿no? Porque estás tocando la, do, que es la tercera menor, y la cuarta. Si lo toco en si, estoy tocando re, que es la tercera menor de si. ¿Sí? Si ya lo toco en do, te suena como si fuera la segunda. Digo porque a veces cuando tú mueves alguno de los licks o frases que tocas, sobre todo con cuerdas al aire, el problema es que no afina después esa cuerda al aire que te queda. Cuando tú mueves todo y te queda la cuerda al aire, esa cuerda al aire, esa nota está fuera de tonalidad.
Otra de las cosas que podemos ver es esto que muchas veces me preguntaron, que es las notas estas, los efectos percusivos. Eso es muy fácil. Lo que estoy haciendo yo es el índice mayor, mudos, combinado con la derecha. ¿Ves? Lo que hay que ganar es un poco de, digamos, de destreza a la hora de que salga y no se te enganche, que es lo que pasa muchas veces, ¿sí? Por eso para este tipo de cosas, en algunos bajos de a 0.45 son un poco duros para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Eso es lo que estoy tocando. Lo que estoy tocando es índice mayor, mudos. Esto es otra cosa que es doble pulgar, pero esto es... ¿Ves esto? También se puede usar para octavas. ¿Sí? Otra cosa muy importante que también podemos ver es lo de la mano izquierda. Este tipo de trucos, digamos, es lo que estamos usando es la cuerda al aire y hacemos ligados. Por ejemplo, si yo voy a hacerlo en la 7, por ejemplo, ¿ves esto? Lo que yo hago es tocar la cuarta al aire, ligo a la nota del traste 5, que es la nota la. Pero lo que hago es... hago como el ligado de la octava, pero después termino rematando con el pulgar en la cuerda, en la nota aguda. ¿Ves? ¿Ves? Otra vez lo mismo. Estas frases son más que nada, son son como tresillos, son tresillos de semicorchea. También puedes hacer un seisillo. Un seisillo es cuando equivale a 4 notas del mismo. Si hago 4 semicorcheas y hago ta 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 ta, que son semicorcheas, y hago seisillos semicorcheas, siempre un seisillo es igual a 4 notas de 4 figuras que está formada por el seisillo. Por ejemplo, el seisillo de semicorcheas es igual a 4 semicorcheas. Entonces sería tacata 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 ta 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 tacata tacata. Entonces vendría esto. ¿Ves? Esto es lo que toco en la segunda al aire. Hago un ligado. Hago re, sol, la. ¿Ves? Hago re, sol, la, mi, la. Perdón. Y hago otra vez el... 1, 2, 3... De que también muchas veces uno no sabe por dónde va y cree que es la mano derecha la que está siempre en el slap, sino que en realidad lo que estás haciendo es la mano izquierda la que más trabaja. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir trabajando entonces estos nuevos ejercicios donde estamos combinando todo lo que ya vimos en el capítulo de slap bass número 1 y número 2.
Aquí lo que tenemos es acuérdense, ese. Y después podemos practicar lo de esto. ¿Sí? ¿Ves? Esto es índice mayor y pulgar. ¿Ves? Esto era lo ligado, quedan seisillos. Eso es un seisillo. Pero en realidad son trucos de la mano izquierda que estás haciendo. ¿Sí? Y lo de la mano esta, la mano derecha de índice mayor, que es los pops. ¿Sí? Pues nada, amigos, yo creo que con esto ya tienen bastante para practicar lo que es slap bass. No me voy a extender mucho con el slap porque en realidad son cosas que no es que la técnica no lo valga, sino que son lo que les explico son las bases y los fundamentos del slap que habíamos dicho que era el slap, el pop, la nota de la mano izquierda, la nota muda de la mano derecha y los pop mudos. Esos son los elementos básicos del slap, ¿sí? De cómo se forma. Pues nada, le mando un abrazo inmenso aquí en el día de las elecciones. Espero que gane el que voté. Y nada, ya nos veremos pronto. Y sigan suscribiéndose a mi canal. Y será hasta el próximo episodio entre amigos. Hasta pronto.